La mañana en Phoenix ardía como una advertencia mientras me encontraba frente al tribunal. Los rayos del sol convertían la fachada de vidrio y concreto en un muro de fuego. Mis dedos temblaron, no por el miedo en sí, sino por el peso aplastante de lo que estaba a punto de enfrentar. A los 32 años estuve a punto de demandar a mi propio padre. No fue una decisión tomada a la ligera, sino una batalla que se había vuelto inevitable. La empresa textil que mi madre construyó desde cero en la década de 1990 fue su legado más preciado. Con visión y determinación, había transformado una operación modesta en un negocio próspero, suministrando telas exclusivas a hoteles boutique y restaurantes de lujo en todo el suroeste. Cuando falleció hace 3 años, dejó todo registrado en su testamento. La mitad de la empresa era mía, la otra mitad era de mi padre, Gregory, con la condición expresa de que la gestionáramos juntos. Esta asociación duró exactamente 6 meses. Gregory siempre tuvo un don para el encanto, un don que mi madre, con una sonrisa en el rostro, llamaba el diablo de lengua plateada, sin siquiera sospechar cuán precisa era esa descripción. Durante el matrimonio vivió de maletas hechas, trabajando en ventas, regresando a casa con regalos, historias y promesas que encubrían una verdad incómoda. Mientras mi madre trabajaba duro para construir el negocio, él cosechaba los frutos sin siquiera plantar las semillas. Tras su muerte asumió la dirección como si fuera el arquitecto de todo. Al cabo de unas semanas, empezó a desmantelar lo que mi madre había construido con tanto cuidado. Contrató a su novia, Verónica, una mujer apenas unos años mayor que yo y sin experiencia en la industria, para un puesto directivo superior. Renegoció contratos sin consultarme, rompió vínculos con proveedores que habían apoyado a la empresa durante décadas y desvió recursos para proyectos paralelos que no tenían nada que ver con nuestro negocio principal. Intenté por todos los medios encontrar un camino. Organicé reuniones, preparé informes detallados y presenté datos que mostraban cómo sus decisiones estaban erosionando nuestros márgenes de beneficio. Escuchó, sonrió en los momentos adecuados, asintió y al final, hizo exactamente lo que quería. El detonante llegó hace 8 meses. Descubrí que había obtenido un gran préstamo a nombre de la empresa, sin mi conocimiento ni autorización, utilizando documentos falsificados con mi firma. Cuando lo enfrenté, se rió. Literalmente se rió en mi cara. «¿Crees que entiendes de negocios porque tu madre te dejó algunos papeles?», dijo, de pie en la oficina que por derecho también era mía. «He estado haciendo tratos desde antes de que nacieras. Esta empresa necesita un liderazgo real, no una niña pequeña que se disfraza en los zapatos de su madre muerta». En ese momento lo entendí. Él nunca me respetaría. Nunca honraría los deseos de mi madre. Tomaría todo lo que pudiera conseguir, sonriendo mientras lo hacía. Fue entonces cuando contraté a Douglas, un abogado inteligente, recomendado por un amigo que había pasado por una disolución de sociedad igualmente turbulenta. Tras analizar el caso, fue claro, tenemos una base sólida. La voluntad es inequívoca, el fraude es demostrable. Podemos ganar. Presentamos la acción hace 3 meses. Gregory respondió con una batería de abogados y una sucia contraofensiva, difamación, acusaciones de inestabilidad mental, acusaciones infundadas de malversación de fondos. Nada era cierto, pero la verdad parecía irrelevante en ese juego. El proceso avanzó más rápido de lo que imaginaba. Gregory presionó para que se adelantara la fecha del juicio y sus abogados irradiaban excesiva confianza. Solo entendí porque cuando Douglas descubrió el nombre del juez asignado al caso, Harrison Whitmore, un viejo conocido de mi padre, compañero de golf, amigo desde hace 3 décadas. Douglas inmediatamente presentó una moción de prohibición, argumentando el obvio conflicto de intereses. La solicitud fue rechazada. El juez Whitmore afirmó que su amistad con Gregory no afectaría su imparcialidad. Juzgaría el caso en función de sus méritos. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. El sistema en el que creía parecía amañado, pero Douglas me tranquilizó, tenemos pruebas, documentación y testigos abrumadores. Incluso un juez parcial tendría dificultades para ignorar los hechos. Quería creer. Necesitaba creer. Pero allí, de pie frente al tribunal esa mañana, observando a los abogados, acusados y demandantes ir y venir como hormigas en un hormiguero, una certeza helada se apoderó de mí, estaba a punto de perder todo por lo que mi madre había luchado. Respiré hondo y entré. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba, nada de la pompa que vi en la televisión.
Madera envejecida, frías luces fluorescentes, el estrado del juez elevado como un trono. A la derecha, el estrado de los testigos. Delante, 2 mesas, una para la acusación y otra para la defensa. Mi padre estaba sentado a la mesa de la defensa, flanqueado por 3 abogados. Llevaba un traje impecable azul marino con discretas rayas, el cabello plateado peinado con precisión quirúrgica. Parecía el dueño del lugar. Cuando entré, sus ojos me buscaron por un momento, su rostro era una máscara de indiferencia. Luego se volvió para susurrarle algo al abogado principal. Los 2 rieron suavemente. Me senté junto a Douglas en la mesa de la acusación y todavía me temblaban las manos. Los escondí en mi regazo, donde nadie pudiera verlos. Recuerden, susurró, presentamos nuestras pruebas con claridad y calma. Los hechos están de nuestro lado. Asentí sin confiar en mi propia voz. A las 9 en punto, el juez Whitmore entró en la sala. Alto, de unos 60 años, rostro severo y pelo gris. Todos se pusieron de pie. Se acomodó, se ajustó las gafas y hojeó los papeles que tenía delante. Estamos aquí para el caso de Julia contra Gregory en relación con la disputa sobre la propiedad de una empresa textil, anunció con voz autoritaria. He revisado las peticiones de ambas partes. Comenzaremos con los argumentos iniciales. El abogado del demandante tiene la palabra. Douglas se puso de pie y, con precisión quirúrgica, desmanteló la narrativa de Gregory. Explicó el testamento de mi madre, detallando cómo yo había sido sistemáticamente excluido de las decisiones, a pesar de ser un miembro legítimo. Presentó documentos de préstamo falsificados. Construyó una línea de tiempo implacable, revelando un patrón de fraude y manipulación. Observé el rostro del juez mientras Douglas hablaba. No se movió ni un músculo. Lo anotó, levantó la vista de vez en cuando, pero no dejó ver nada. Cuando Douglas terminó, el abogado jefe de mi padre se puso de pie. Vincent, un hombre con la refinada confianza de alguien que nunca ha perdido un caso. Sonrió al juez, inclinó la cabeza en señal de respeto y comenzó a hablar. Su señoría, lo que tenemos aquí es el retrato triste de una hija afligida, incapaz de aceptar que los negocios exigen decisiones difíciles, comenzó con la voz untuosa de quien ha convencido a jurados enteros. Gregory dirigió la empresa textil con habilidad y dedicación, manteniéndola rentable en un mercado desafiante. La demandante, aunque tiene buenas intenciones, carece de la experiencia y el temperamento necesarios para un liderazgo ejecutivo. Sus acusaciones de fraude son infundadas. El préstamo en cuestión se realizó correctamente. Madre no fueron incluidos en los registros oficiales de la empresa. Transferencias sospechosas a paraísos fiscales, firmas falsificadas en documentos que autorizan préstamos con garantía utilizando activos textiles como garantía. Y lo que es aún más devastador, grabaciones de audio en las que la inconfundible voz de mi padre discutía con un abogado cómo maquillar los libros para que Julia no descubra la filtración antes de que sea demasiado tarde. Cada página era un cuchillo en el pecho, pero también una prueba irrefutable de que no estaba loco. Que mis sospechas no eran la paranoia de una hija herida, sino la aguda intuición de alguien que conocía bien al monstruo detrás de la máscara de un padre devoto. Ellen observó mi reacción con una mezcla de compasión y amarga satisfacción. Él también le hizo eso a tu madre, murmuró como si leyera mis pensamientos. En los últimos meses de su vida, mientras ella luchaba contra el cáncer, él vació cuentas que ella pensaba que estaban intactas. Compró propiedades a nombre de empresas fantasma. Su madre empezó a sospechar, pero él la convenció de que era solo estrés por la enfermedad. Que estaba mezclando los números. Me temblaban las manos con tanta violencia que casi rompí uno de los documentos. ¿Por qué no informaste esto antes? Mi voz era áspera, llena de ira que no estaba dirigida a ella, sino al mundo que había permitido esto. Ella miró hacia abajo, avergonzada. Miedo. Vergüenza. Y si soy honesto, una parte de mí pensó que después de su muerte, ya no había razón para pelear más. Hasta que te vi en la televisión, hablando de justicia. Te pareces a ella, ¿sabes? No solo en tu cara, sino en tu terquedad. En la forma en que sostienes la cabeza incluso cuando todo se desmorona. Ellen empujó una unidad flash sobre la mesa. Todo está aquí. Copias de seguridad digitales, metadatos, todo lo que un juez necesitaría para ver que tu padre ha sido un ladrón durante décadas.
Pero Julia dudó como si eligiera sus palabras con cuidado, esto te destruirá. No solo financieramente. Socialmente. Criminalmente. ¿Estás preparada para ser la hija que envió a tu propio padre a prisión? La pregunta quedó flotando en el aire como una frase. Miré por la ventana del café, donde la ciudad seguía su ritmo indiferente, mientras mi vida se partía en dos, antes y después de aquella carpeta beige. Antes, yo era la heredera traicionada que luchaba por un legado. Entonces yo sería el denunciante. La hija que eligió la verdad sobre la sangre. Él ya me destruyó primero, respondí, cerrando la cremallera de la bolsa con un clic seco. Ahora es mi turno. Ellen asintió como si esperara esa respuesta. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Dale esto a tu abogado antes de la sesión de mañana. ¿Y Julia? Me agarró la muñeca cuando me puse de pie, no subestimes la desesperación de un hombre que tiene todo que perder. Tiene más que ocultar de lo que crees. El camino a casa fue borroso. Cada semáforo en rojo, cada bocina, cada risa de las parejas en la acera sonaban como una provocación. Cuando finalmente cerré la puerta de mi departamento, abrí la carpeta nuevamente, esta vez con fines quirúrgicos. Separé las pruebas más contundentes, las grabaciones, las declaraciones con firmas claramente falsificadas, los correos electrónicos en los que mi padre ordenaba a un contable ajustar los balances para que la auditoría no notara la discrepancia. Anoté en una libreta los puntos clave que Douglas necesitaría resaltar, los ángulos que Vincent no podía torcer. No se trata solo de la empresa, escribí al margen, se trata de un patrón de fraude que se remonta a años atrás. Me robó a mi madre. Intentó robarme. Y Dios sabe cuántas personas más. A las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje de Douglas, ¿listo para mañana? Cerremos con todo. Escribí una respuesta con dedos temblorosos, más de lo que imaginas. Tengo algo que cambiará este juicio. Nos vemos a las 8 en la corte. ¿Y Douglas? Hice una pausa, respirando profundamente, esta vez ganamos. No esperé una respuesta. En lugar de eso abrí el cajón de la mesita de noche y saqué el anillo de bodas de mi madre, que había estado guardado en una bolsa de terciopelo desde el funeral. Besé el frío metal antes de colocarlo en el bolsillo de la chaqueta que usaría en la corte. Hoy es para ti, susurré en el vacío del apartamento. Cuando salió el sol, ya estaba de pie, vestida como una guerrera, tacones lo suficientemente altos como para hacerme sentir imponente, una chaqueta estructurada como una armadura y el pelo recogido en un moño tan apretado que me dolía. En el espejo mis ojos brillaban con una determinación que ya no era solo ira, sino algo más peligroso, certeza. Agarré la carpeta, la memoria USB y salí por la puerta, sabiendo que cuando el juez Whitmore viera lo que tenía en mis manos, su expresión escéptica cambiaría a algo muy diferente. Miedo, tal vez. O si la justicia todavía significara algo, respeto. Plantad la semilla de la duda con palabras medidas, pero afiladas como cuchillas. No atacaremos al juez directamente, no al principio. Dejémosle sentir el suelo temblar bajo sus propios pies antes de mostrarle por qué. Douglas hojeó los documentos con dedos temblorosos, como si cada página fuera un artefacto peligroso. Esto no se trata solo de tu padre, Julia. Se trata de todo un sistema. Su voz era baja, casi un gruñido. Si arruinamos esto por el camino equivocado, nos aplastarán. Pero si lo hacemos bien. No terminó la frase. No era necesario. Ya sabía lo que iba a decir. Si lo hacemos bien, nos temerán. Entonces no la reventamos, respondí cerrando la carpeta con un chasquido seco. Desmontamos. Pieza por pieza. Primero, la propiedad en Sedona. Una pregunta inocente durante el contrainterrogatorio. Juez Whitmore podría aclarar su relación con la LLC que vendió su casa de vacaciones. Solo para asegurarnos de que no haya ningún conflicto de intereses, por supuesto. Él se retorcerá. Dirás que es absurdo, que no tiene nada que ver. Pero la duda ya estará plantada. Luego la consulta de $75,000. Una pregunta técnica, señoría, es común que las empresas vinculadas a los acusados en casos bajo su jurisdicción paguen cantidades significativas a los familiares de los jueces. Solo por motivos de transparencia. Esta vez aparecerá el sudor.
Él sabrá que tenemos más. Y cuando él sepa que lo sabemos todo, mis dedos apretaron la carpeta hasta que mis nudillos se pusieron blancos, ahí es donde ofrecemos la salida. Douglas me miró como si yo hubiera crecido 10 centímetros más que él. ¿Salir? Un acuerdo. No para mí. Para él. Sonreí, y no fue una sonrisa amable. El juez desestima el caso. Declara conflicto de intereses. Y a cambio nos olvidamos de mencionar que su hijo parece tener un negocio muy rentable con los amigos adecuados. Mantiene su reputación. Tenemos un nuevo juez. Y tu padre aquí, hice una pausa. Dejo que el silencio haga el trabajo. Tu padre pierde el colchón que lo protegía. Douglas exhaló larga y lentamente como si se liberara de un peso que había estado cargando durante años. Estás proponiendo un chantaje. Estoy proponiendo justicia. Mi voz no flaqueó. Llevan décadas jugando sucio. Ahora nos toca a nosotros ensuciarnos las manos. Debería haberme detenido. Debí haber dicho que era una locura, que íbamos a quemarnos. En cambio, Douglas sonrió, una sonrisa cansada pero aguda. Vamos a necesitar un plan B. Ya lo tengo. Abrí la carpeta nuevamente y deslicé un sobre la mesa. En el interior, copias de todo. Dirigido a 3 periodistas de investigación, un fiscal federal y la Junta de Ética Judicial. Si nos pasa algo, sale automáticamente. No querrán este escándalo. Douglas tomó el sobre. Su peso en ese momento parecía mayor que el de cualquier frase. Te has convertido en otra persona, murmuró. No. Cerré los ojos por un segundo, sentí el fuego ardiendo por dentro. Me convertí en la persona que deberían haber temido desde el principio. El reloj del tribunal dio las 9. Ya era hora de entrar. Y esta vez, cuando el juez Whitmore me mirara, no vería a una frágil heredera, a una hija traicionada. Vería lo que siempre debía haber sido, la última persona que él quería como enemigo. Una máscara de indignación tan bien ensayada que casi me hizo reír. Casi. Estos son registros financieros, juez Whitmore. Mi voz cortó el aire como una espada, fría y precisa. Transferencias entre Summit Textiles y una empresa fantasma registrada a nombre de su esposa. Pagos que coinciden con sentencias judiciales favorables a mi padre de los últimos 5 años. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Incluyendo el rechazo preliminar de mi petición inicial en este caso, incluso antes de que se presentaran las pruebas. El silencio que siguió ya no fue tenso. Era eléctrico. El tipo de quietud que precede a una tormenta, cuando el aire es denso y cada respiración se siente como un esfuerzo. Mi padre ya no pudo ocultarlo, sus dedos se blanquearon al presionar el borde de la mesa y un músculo de su mandíbula latía como un metrónomo incontrolado. El juez Whitmore no se movió. No parpadeó. Pero vi el fino sudor que le brotaba de la frente justo encima de la ceja izquierda, donde la luz de la sala se reflejaba como un foco sobre un actor en un escenario trágico. Está acusando a este tribunal de corrupción, señorita Summit. Su voz era un gruñido bajo, pero el temblor en la última sílaba lo delató. No, juez. Él sonrió sin una pizca de calidez. Pido al tribunal que investigue la posibilidad. Después de todo, incliné la cabeza como si compartiera un secreto, la justicia no se debe hacer simplemente. Debe parecer hecho. Vincent se levantó tan rápido que su silla crujió contra el suelo. Objeción, esto es una difamación calumniosa, exijo que estas acusaciones sean eliminadas del expediente. Whitmore levantó la mano y el gesto fue tan brusco que incluso el aire pareció retroceder. Siéntate. Tu orden fue un látigo. Vincent obedeció, pero sus ojos ardían con una furia que prometía represalias. Mi padre, sin embargo, no miró a nadie. Su mirada estaba fija en sus manos, como si de alguna manera pudieran deshacer los últimos 20 minutos. El juez respiró hondo y tamborileó los dedos 1, 2, 3 veces sobre la mesa. Luego, en una voz que intentó, y fracasó, recuperar la autoridad. Señorita Summit, comprende las implicaciones de lo que está haciendo. Si estas acusaciones son infundadas, las consecuencias para usted y su abogado serán graves. Lo entiendo perfectamente, juez. No mires hacia otro lado.
No le des ni un ápice de duda. Y por eso no hacemos acusaciones. Estamos presentando hechos. Extendí la carpeta sobre la mesa con un clic seco. Documentos bancarios, extractos, correos electrónicos intercambiados entre la oficina de mi padre y un intermediario que, casualmente, también representa los intereses de la familia paterna. Todo con sello de autenticidad, todo listo para adjuntar al proceso. El rostro de Whitmore se transformó. No por ira, no por miedo, sino por algo mucho peor, reconocimiento. Él lo sabía. Siempre supe que este día podría llegar y ahora, por primera vez, vi el abismo abrirse ante él. Eso es, tragó. Esta es una cuestión que debe abordarse en un foro adecuado. Aquí no. Entonces está reconociendo que hay un tema que abordar. Intervino Douglas, suave como la seda, mortal como el veneno. ¿Por qué si no hay nada que ocultar, por qué no mirar las pruebas ahora? Transparencia, juez. Esto es lo que exige la justicia. Whitmore me miró. No como un magistrado mira a una de las partes en un proceso, sino como un hombre mira el fantasma de sus propias decisiones. El tribunal, su voz se apagó. Tosió y empezó de nuevo. El tribunal reconsiderará los alegatos finales. Y, dada la gravedad de las acusaciones, me abstendré de dictar sentencia hoy. Vicente explotó. Esto es absurdo. Mi cliente tiene derecho a un veredicto. Su cliente, dijo Douglas volviéndose hacia él con una sonrisa que no llegó a sus ojos, tendrá su veredicto. Simplemente no será hoy. Y visto lo que acabamos de explicar, dudo que lo dicte este juez. Whitmore golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido resonó como un disparo. Se levanta la sesión. Pero nadie se movió. Porque todos lo sabíamos, la batalla acababa de comenzar. Y por primera vez en años, yo no era la presa. Ella era la cazadora. Sus ojos taladrando los míos no mostraron la furia habitual, era algo más profundo, más primario. Miedo. Un miedo que nunca imaginé ver escrito en el rostro de Gregory Holloway. Tengo registros financieros, mi voz cortó el aire como una cuchilla, que prueban un pago de $75.000 realizado por mi padre a la empresa consultora de su hijo hace 3 años. Tengo documentos de propiedad que demuestran que compró una casa de verano, a través de un holding parcialmente controlado por usted, por un valor sospechosamente inferior al de mercado. Y tengo una línea de tiempo, aquí en mis manos, que demuestra cómo estas transacciones coincidieron con decisiones muy favorables, dictadas en este mismo tribunal, en casos que involucraban a los asociados de mi padre. El silencio que siguió no fue solo la ausencia de sonido. Era el tipo de quietud que precede a una tormenta, ese momento en el que el aire se vuelve espeso, cargado y cada músculo del cuerpo se tensa anticipando el primer rayo. El rostro del juez Whitmore pasó del rubor de indignación a la palidez cadavérica de un hombre que acaba de ver su mundo desmoronarse. Son acusaciones graves, le temblaba la voz, pero el tono era de advertencia, no de negación. Son hechos documentados, señoría, respondí sin pestañear. Capturas de pantalla, extractos bancarios, registros públicos. No quería llegar a este punto. Quería creer que este juicio sería decidido en cuanto al fondo por la justicia. Pero no puedo quedarme impasible mientras el legado de mi madre es robado en un proceso corrupto. Vincent se levantó como un felino herido con las uñas al descubierto. Señoría, esta es una maniobra desesperada para sabotear estos procedimientos. Resonó su voz, teatralmente. El autor no presenta prueba alguna de irregularidad, únicamente coincidencias de transacciones comerciales, las cuales... Siéntese, abogado, interrumpió Whitmore, tan bajo que apenas se le escuchó. Vincent obedeció, pero sus ojos ardían de odio. El juez me miró durante un largo momento. Luego miró a mi padre. Finalmente fijó sus dedos entrelazados sobre la mesa, como si pudieran anclarlo a la realidad que se derrumbaba. Estamos en receso, anunció con voz ronca. Necesito analizar esta situación. La corte se reanudará en 1 hora. Se levantó y se fue sin mirar atrás, dejando atrás una sala petrificada. La siguiente hora se prolongó como una semana. Douglas y yo nos encerramos en una estrecha sala de conferencias en el pasillo adyacente a la sala del tribunal. Revisó sus notas y esbozó estrategias para lo que vendría. Yo, sin embargo, no podía concentrarme en nada más que el vacío en la pared frente a mí,
mientras mi mente corría en 1000 direcciones. Lo hiciste bien, Douglas rompió el silencio en voz baja. Eso requirió coraje. Solo dije la verdad. La verdad, suspiró cerrando la carpeta, no siempre es segura. A las personas poderosas no les gusta que sus sombras queden expuestas a la luz. Pensé en mi padre allí al otro lado de la puerta, rodeado de sus abogados, dándose cuenta de que su victoria meticulosamente diseñada se estaba desmoronando como arena entre sus dedos. ¿Sintió algún remordimiento? Entendió que su propia codicia y arrogancia lo habían conducido hasta aquí. Probablemente no. Los hombres como él nunca lo entendieron. Para ellos el mundo era un tablero y las personas eran peones. Hasta que el juego se volvió en su contra. Mi celular vibró. Otro mensaje del número desconocido. Ellen. Escuché lo que pasó. Bien hecho. Pero ten cuidado. Tu padre está desesperado en este momento. Y la gente desesperada es peligrosa. Escribí una respuesta. Gracias por la advertencia. Un descanso. Luego otro mensaje. Hay una cosa más que necesitas saber. La empresa de consultoría del hijo del juez. Es una fachada. No hace ningún trabajo real. Solo existe para recibir pagos que parecen legítimos pero que en realidad son sobornos. Yo ayudé a establecerla. Mis dedos se cerraron alrededor del dispositivo y los nudillos se pusieron blancos. Esto era más grande de lo que imaginaba. Esta no fue una transacción aislada, un favor aquí o allá. Fueron años de corrupción sistemática. ¿Cuántos pagos? Yo pregunté. Al menos 8 que yo sepa. Por un total de más de $400.000. Todo disfrazado de honorarios de consultoría o gastos operativos. $400.000. Esto no fue un conflicto de intereses. No fue parcialidad. Fue un plan criminal. Le mostré a Douglas los mensajes. Los leyó 2 veces y su rostro oscuro se cerró aún más con cada línea. Si esto es cierto, murmuró, estamos hablando de actividad criminal. El juez puede ser acusado. Podría ser arrestado. Tu padre también. ¿Es suficiente? Pregunté, mi voz firme a pesar de la agitación dentro de mí. Es suficiente para volar este caso en 1000 pedazos, asintió. Pero Julia, una vez que recorremos este camino, no hay vuelta atrás. Esto se convierte en un asunto penal. Los investigadores federales se involucrarán. Es probable que su padre sea acusado. La carrera del juez quedará destruida. Los bienes de su familia serán congelados durante la investigación. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Estás preparado para esto? Cerré los ojos por un momento. Pensé en mi madre. En sus últimos días en la cama del hospital, tan frágil que apenas podía mantenerse en pie, pero aún mirándome con una fuerza que no sabía de dónde venía. Sé fuerte, había susurrado. Pensé en la vida que había construido, en las manos que la habían destruido sin el menor escrúpulo. Al abrir los ojos encontré la mirada de Douglas. Sí, dijo sin dudarlo. Estoy listo. No solo entendieron el plan sino que creyeron en él. Porque por primera vez en años, alguien les hablaba no como empleados desechables, sino como parte fundamental de algo más grande. Algo que vale la pena salvar. Patricia, con los ojos brillando con una determinación que no había visto desde los días de mi madre, me estrechó la mano antes de irse. Tu madre estaría orgullosa de ti, murmuró. Y nosotros también. Estas palabras resonaron en mí mientras caminaba de regreso a mi oficina. No se trataba solo de vencer a mi padre. Se trataba de demostrar que el legado de mi madre no podía quedar enterrado por su codicia. Que las personas a las que había inspirado todavía creían en lo que ella había creado. A la mañana siguiente llegó la noticia que todos estábamos esperando y temiendo. Mi padre fue acusado formalmente. Los cargos eran graves: conspiración para cometer fraude, soborno, blanqueo de dinero. Los medios lo llamaron el mayor escándalo de corrupción corporativa de Arizona en una década. Su rostro, que alguna vez fue sinónimo de éxito, ahora apareció en los titulares junto con palabras como estafador y cómplice.
Su abogado emitió un comunicado genérico sobre luchar contra los cargos con todos los recursos legales, pero todos sabíamos la verdad: el castillo de naipes se estaba derrumbando. Los mismos hombres que una vez lo rodearon como buitres ahora lo evitaban como a la peste. Se han cancelado las cenas de gala. Se revocan las invitaciones a los consejos administrativos. Incluso su club de golf sugirió silenciosamente que se tomara un descanso de sus actividades. Debería haber sentido pena. Después de todo, él era mi padre. Pero lo único que sentí fue un frío alivio. Porque por primera vez el mundo vio lo que yo siempre había sabido, que detrás de la fachada de respeto e influencia, había un solo hombre dispuesto a destruirlo todo, incluso a su propia hija, para mantener su poder. Douglas me llamó mientras veía las noticias pasar por la pantalla de mi computadora. Están pidiendo su declaración, dijo sin rodeos. La fiscalía quiere que usted hable públicamente. ¿Crees que estás listo? Respiré profundamente. No se trataba de estar preparado. Se trataba de hacer lo que había que hacer. Sí. Pero no para la fiscalía. Para nuestros empleados. Para clientes que todavía creen en nosotros. A la memoria de mi madre. Entonces será mejor que preparemos algo fuerte, respondió. Porque cuando hablas todos te escuchan. Y ellos escucharon. En la rueda de prensa prevista para la tarde siguiente no hablé como una víctima. No hablé como una heredera herida. Hablé como lo que era, el último guardián de un legado que mi padre había intentado manchar pero que nunca pudo borrar. Mi madre construyó esta empresa con honestidad, dijo mirando directamente a las cámaras. Ella creía que los negocios se hacían con integridad, no con sobornos. Que las asociaciones se basaran en la confianza, no en las amenazas. Mi padre eligió un camino diferente. Hoy, las consecuencias de este camino son claras para todos. Pero esta empresa no es suya. Nunca lo fue. Pertenece a las personas que han trabajado en ello durante décadas. Pertenece a los clientes que confiaron en él. Y pertenece a la memoria de quienes lo crearon con sus propias manos. Cuando terminé, el silencio en la sala fue tan elocuente como cualquier aplauso. Entonces las preguntas surgieron en cascada. Sobre el futuro de la empresa. Sobre las acusaciones contra mi padre. Sobre cómo planeaba reconstruir lo que se había perdido. Y les respondí a todas. No enojado. No con triunfalismo. Con la calma de quien sabe que por primera vez, la justicia no solo estaba de mi lado, sino que se estaba haciendo justicia. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles del plan de recuperación de la empresa, mi celular vibró. Era un mensaje de Ellen. Intentó llamarme hoy. Por primera vez en años. Me pidió que recordara nuestro pasado. Le colgué. Creo que finalmente entiendo lo que has estado sintiendo todos estos años. Sonreí amargamente. No fue venganza. Fue la liberación. Y por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin sentir el peso de sus mentiras aplastándome. El juicio civil estaba previsto para 2 semanas después. Esta vez no habría jueces comprados. No habría testigos intimidados. Solo la verdad desnuda y cruda frente a una mujer, la jueza Holbrook, que ya había demostrado que no tenía paciencia para los juegos sucios. Mi padre, ahora con un equipo de abogados de segunda y una reputación por los suelos, intentó un último farol: me ofreció darme el 40% de la empresa si retiraba los cargos penales. Douglas se ríe cuando lo escuchó. ¿Realmente cree que vas a caer en la trampa después de todo? Cree que todavía tiene algo que quiero, respondí cerrando la carpeta con los documentos. Pero lo único que quiero es verlo fuera de mi vida. Para siempre. Y cuando llegó el día del juicio, eso es exactamente lo que pasó. El juez Holbrook no perdió el tiempo. Después de escuchar los argumentos, miró a mi padre a los ojos, algo que pocos se atrevían a hacer en ese momento, y dijo: abusaste de tu poder, manipulaste la justicia y trataste de destruir el legado de una mujer que, por todo lo que vi aquí, era mucho mejor de lo que tú jamás serás. La empresa es propiedad de Julia Carter. 100%. Ya no tienes ningún derecho sobre ella. Mi padre no dijo una palabra. No hubo apelaciones dramáticas. No hubo amenazas veladas.
Simplemente se puso de pie con los hombros caídos y salió de la habitación como lo que era, un hombre que lo había perdido todo. Y cuando las puertas se cerraron detrás de él, supe que mi madre finalmente podía descansar. El alivio en los rostros del equipo fue como un rayo de sol después de años de tormenta. Vi cómo la tensión se disipaba, reemplazada por una cautelosa esperanza, no por la victoria en sí, sino por el conocimiento de que, finalmente, alguien estaba dispuesto a luchar por lo que había ayudado a construir. Eran personas leales, que amaban esa empresa no por su nombre o sus ganancias, sino por lo que representaba. Y en ese momento necesitaban creer que su trabajo no había sido en vano. Patricia me llevó aparte después de la reunión, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y emoción. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo con voz firme pero llena de significado. Ella siempre supo que tenías su fuerza. Yo no lo creía hasta hoy. Sonreí sintiendo el peso de esas palabras. Aprendí de los mejores. Él nunca entendió lo que ella creó aquí. Para él se trataba de dinero y poder. Para ella se trataba de personas, de calidad, de hacer las cosas de la manera correcta. Tú lo entiendes. Eres su hija en todo lo que importa. Las lágrimas amenazaron con escaparse, pero las contuve con un rápido parpadeo. Gracias, Patricia. Esto significa más de lo que crees. El segundo juicio comenzó un martes por la mañana a finales de septiembre, con la sala llena de periodistas y espectadores. El escándalo había convertido el caso en un titular nacional, no solo una disputa familiar, sino un símbolo de justicia contra la codicia. El juez Holbrook entró con una postura que no dejaba lugar a dudas. Este tribunal se conducirá con absoluto rigor. No toleraré teatro ni maniobras. Ambas partes presentarán sus argumentos con claridad, basados en los hechos y en la ley. Nada más. Douglas construyó nuestro caso pieza por pieza, como un maestro de ajedrez moviendo sus piezas con precisión mortal. La voluntad. La estructura de propiedad. Los documentos falsificados. Decisiones tomadas a mis espaldas, como si fuera un intruso en la propia compañía de mi madre. Y entonces vino la revelación más devastadora, los negocios paralelos de mi padre, los activos ocultos, el meticuloso sistema de engaño que había ideado a lo largo de los años. No se trataba solo de una disputa por la herencia, era la exposición de un hombre que había traicionado a la mujer que lo había apoyado y ahora intentaba hacer trampa para llegar a la justicia. Robert, el nuevo abogado de mi padre, luchó con uñas y dientes, pero todos sus argumentos chocaron contra la misma pared, la credibilidad de Gregory Carter estaba hecha jirones. Cada vez que Robert intentaba presentarlo como un hombre de negocios respetable, Douglas respondía con una referencia a la investigación sobre sobornos. Su cliente no es un hombre de negocios, Su Excelencia. Es un hombre que hace negocios en las sombras. Al tercer día me tocó subir al estrado. Douglas me guió con preguntas que me permitieron decir la verdad sin rodeos. ¿Cómo describirías la relación con tu madre? Ella era mi faro, respondí con voz baja pero firme. Ella me enseñó que una empresa no se construye solo con números, sino con ética. Tratar a las personas con respeto. Cumplir las promesas. Construir algo que perdure más allá de nosotros. Trabajó hasta tarde, pero disfrutó cada minuto. Y después de que ella se fue, respiré profundamente. Mi padre me trató como un obstáculo. Desde el primer día, estaba claro que no quería honrar sus deseos, ni verme como un socio. Quería un control absoluto. Y para ello mintió, falsificó documentos y trató de hundirme. Robert Cross salió con todo, intentando retratarme como una hija mimada, resentida por no haber heredado lo que quería. Pero estaba preparado. Para cada acusación, una respuesta clara. Por cada distorsión, un documento. Correos electrónicos. Actas de reuniones. Testimonios. Cada vez que intentó desestabilizarme, lo corregí con pruebas. No es una cuestión de no salirse con la mía, señor Cross. Es una cuestión de justicia. Cuando me levanté del banco, Douglas llamó a Ellen. Ella testificó sin dudarlo, exponiendo las empresas fantasma, la malversación de fondos, el patrón de fraude que mi padre había perfeccionado a lo largo de los años. Robert intentó atacarla, recordando su accidentado pasado como contadora, pero Ellen no se inmutó.
Sí, ayudé a Gregory a esconder dinero, admitió, mirando al juez. Y es exactamente por eso que mi testimonio es creíble. Conozco sus planes. Conozco sus mentiras. Y todo lo que le ha dicho a este tribunal es falso. Al quinto día, la jueza Holbrook llamó a los abogados a su estrado. Suficiente, dijo con voz aguda. Ya he oído suficiente. Estoy dispuesto a tomar mi decisión. El silencio en la sala del tribunal fue ensordecedor. Douglas regresó a nuestra mesa y contuve la respiración. El juez Holbrook miró directamente a mi padre y por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Señor Gregory Carter, he examinado exhaustivamente las pruebas de este caso. Los documentos son claros, el testamento de su difunta esposa dejó la propiedad de Carter Textiles dividida en partes iguales entre usted y su hija. Usted violó esta directiva de manera sistemática y deliberada. Hizo una pausa, como si el peso de sus propias palabras la sorprendiera. En particular, los documentos de préstamo falsificados son una afrenta a la ley. Usted utilizó de manera fraudulenta la firma de su hija para obtener una financiación que puso en riesgo a la empresa. Mi padre permaneció inmóvil, con el rostro una máscara de indiferencia. Además, continuó el juez, la evidencia de activos ocultos y transacciones paralelas revela un patrón de engaño que invalida cualquier reclamo que usted haya hecho en este proceso. Usted ha demostrado desprecio por la ley, los deseos de su esposa y los derechos de su hija. Su voz se endureció. Por lo tanto, fallo a favor del demandante. Julia Carter es declarada única propietaria de Carter Textiles. Se le ordena transferir todas las acciones y renunciar a cualquier reclamo sobre los activos de la empresa dentro de los 30 días. Además, debe pagar la restitución por los fondos desviados indebidamente, una cantidad que será determinada por una auditoría forense. Sentí la mano de Douglas apretar mi hombro. Quería llorar. Quería gritar. Quería celebrar. Pero simplemente absorbí ese momento, lo dejé arder en mi memoria. El juez aún no había terminado. También remitiré este caso a la Fiscalía General del Estado con una recomendación para cargos adicionales de fraude. Su conducta en este proceso fue reprobable. El martillo golpeó. Este tribunal está cerrado. Mi padre se levantó lentamente. Por un instante nuestras miradas se encontraron. Pensé que podría decir algo, un último insulto, una amenaza, incluso una disculpa. Pero simplemente le dio la espalda y se fue, seguido por su abogado, que parecía más un fantasma que un profesional. Douglas se volvió hacia mí con una sonrisa triunfante. Lo hiciste. Realmente lo hiciste. Lo logramos, corregí. Fuera del foro, la prensa nos rodeó. Douglas manejó la mayoría de las preguntas y brindó una declaración concisa sobre la justicia que finalmente se hizo y la importancia de cumplir los compromisos legales. Me quedé a su lado en silencio, dejando que la victoria hablara por sí sola. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Asumí oficialmente el control de Carter Textiles y comencé a implementar cambios inmediatos. Ascendí a Patricia a gerente de operaciones, una mujer que conocía la empresa como pocas. Contraté a un nuevo director financiero con una reputación impecable, para desatar el nudo financiero que mi padre había creado. Y me comuniqué personalmente con todos los clientes que habíamos perdido, les expliqué la situación y les pedí una oportunidad para recuperar su confianza. Algunos dijeron que sí de inmediato. Otros prefirieron esperar y ver. Unos pocos dijeron que no, reacios a unirse a una empresa que había aparecido en los titulares por motivos equivocados. Acepté cada respuesta con dignidad y seguí adelante. Mientras tanto, la investigación penal contra mi padre se amplió. Los fiscales federales se lanzaron al caso cuando descubrieron que los sobornos habían traspasado las fronteras estatales. Se agregaron nuevos cargos: fraude electrónico, evasión fiscal, lavado de dinero. La lista creció como una sombra de la que ya no podía escapar. Verónica, su novia, lo abandonó. Hizo una declaración pública afirmando que no tenía conocimiento de sus actividades ilegales y que, como todos, había sido engañada. Nadie le creyó, pero de todos modos ella desapareció de su vida. El juez Whitmore, a su vez, se declaró culpable de corrupción a cambio de una sentencia reducida. Recibió 3 años, un precio insignificante por lo que había hecho, pero al menos la justicia había tocado su puerta. En cuanto a mí,
Por primera vez en mucho tiempo respiré. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, finalmente, el futuro era mío para construirlo. Y lo haría como mi madre hubiera querido, con integridad, con valentía y sin mirar atrás. 8 años de prisión federal y la revocación permanente de su licencia de abogado. Su hijo, cómplice de su fraude, recibió una condena de 2 años. La cobertura de prensa fue implacable, convirtiendo el caso en una sombría advertencia sobre la podredumbre que puede acechar debajo de túnicas y trajes caros. 4 meses después de que pusiéramos fin a nuestra batalla civil, mi padre finalmente se enfrentó al jurado. Asistí a cada audiencia, sentándome en los últimos bancos, observando el desmoronamiento de un imperio construido sobre mentiras. Las pruebas eran abrumadoras: registros financieros falsificados, declaraciones de Ellen y otras víctimas a las que había engañado, grabaciones en las que su propia voz confesaba haber sobornado y conspirado para ocultar fortunas. Sus abogados lo intentaron todo: descalificar a testigos, distorsionar hechos, apelar a las emociones, pero nada ayudó. El jurado tardó menos de 6 horas en declararlo culpable de todos los cargos. Al dictar sentencia, el juez no tuvo piedad: 8 años de prisión federal. 8 años por soborno, fraude y corrupción sistemática. Sus llamamientos fueron rechazados uno a uno, como castillos de naipes que se derrumban bajo el peso de su propia fragilidad. Fue en mi oficina en Summit Textile donde recibí la llamada de Douglas confirmando el final de la línea. Colgué el teléfono y permanecí en silencio, absorbiendo su peso. Pensé en mi madre, en cómo ella había confiado en él sin reservas, en cómo él había traicionado esa confianza no en un momento de debilidad, sino cada día de un matrimonio que debería haber sido sagrado. Pensé en cómo había estado un paso más cerca de robar todo lo que ella había construido con sus propias manos y en cómo, al final, había fracasado. Yo lo había detenido. La empresa, antes al borde del colapso, empezó a renacer. Recuperamos 3 de los clientes que habíamos perdido y cerramos 2 contratos importantes con cadenas hoteleras de prestigio. Los empleados trabajaban con un vigor que no se había visto en años, como si el aire se hubiera vuelto más ligero. Patricia, mi mano derecha, me dijo una vez que parecía como en los viejos tiempos cuando mi madre estaba al mando y todos creían en lo que estaban creando. No fue solo nostalgia, era un propósito renovado. En honor a ella, estableció una beca que lleva su nombre, dirigida a mujeres jóvenes interesadas en la confección textil y la gestión empresarial. El primer beneficiario de la beca, un brillante y decidido joven de 20 años de Tucson, me recordó a mí mismo a esa edad, lleno de sueños y dispuesto a luchar por ellos. 6 meses después del veredicto, me encontraba en medio de la fábrica que mi madre había abierto 2 décadas antes. Las máquinas funcionaban a un ritmo constante, tejiendo patrones que se convertirían en manteles para restaurantes y cortinas para hoteles en todo el suroeste. Los trabajadores se movían con precisión y orgullo, como artesanos conscientes de que su trabajo tenía valor. Patricia se acercó con una sonrisa que decía más que palabras. Este mes fue excelente. Los márgenes de beneficio se han disparado y la satisfacción de los empleados está en su punto más alto en años. Tu madre quedaría impresionada con lo que lograste. Solo arreglé lo que estaba roto, respondí modestamente. Hiciste mucho más que eso. Su tono era firme. Salvó este lugar. Honró su legado de la manera más auténtica, no preservando algo que estaba muriendo, sino haciéndolo vivir nuevamente. Pensé en él, mi padre, encerrado en una prisión federal en Texas, despojado de todo lo que alguna vez había valorado: respeto, libertad, acceso a los círculos de poder que tanto había cortejado. Saldría de allí si cumpliera su condena completa a los 70 años, un hombre destrozado, un fantasma de sí mismo. Pensé en el juez Whitmore, deshonrado y encarcelado, con su ilustre carrera reducida a un estudio de caso sobre la caída de los corruptos. Pensé en todas las personas que mi padre había traicionado a lo largo de los años y en cómo debían sentirse al verlo finalmente pagar por lo que había hecho. Pero sobre todo pensé en ella. Mi madre había sido fuerte sin ser cruel, firme sin ser despiadada. Creía que la justicia y la honestidad no eran ideales abstractos, sino los cimientos de algo duradero. Había luchado por su legado no con su dulzura, sino con la misma resistencia que ella escondía bajo su elegancia. Había aprendido que amar a veces significa alzar la voz cuando los demás guardan silencio. Que la justicia no es un regalo, es un logro y se necesita valentía para lograrlo. El camino había sido arduo, marcado por noches de insomnio y batallas que parecían interminables.
Pero allí en el corazón de la fábrica que había construido, escuchando el zumbido de las máquinas y las risas de los empleados, supo que cada gota de sudor había valido la pena. Los siguientes 8 años fueron una lección de humildad para mi padre. El hombre que había pasado su vida manipulando, comprando influencias y eludiendo las consecuencias descubrió, demasiado tarde, el sabor amargo de la impotencia. Detrás de 4 paredes, sus antiguos contactos no tenían peso, su elocuencia no impresionaba a nadie. Era solo un número más, un nombre en una lista de convictos. Sus bienes fueron confiscados para pagar las deudas que había dejado, su reputación, reducida a cenizas. Los amigos que alguna vez lo cortejaron ahora fingieron no haberlo conocido. Se convirtió en una advertencia, un ejemplo de lo que sucede cuando la avaricia corrompe hasta la última fibra del alma. En cuanto a mí, construí algo que enorgullecería a mi madre. Summit Textile no solo sobrevivió, prosperó. No por tácticas deshonestas o atajos éticos, sino porque respeté los valores que ella me enseñó: tratar a las personas de manera justa, construir relaciones verdaderas, priorizar la calidad sobre las ganancias fáciles. Todas las mañanas al cruzar la puerta de la oficina, sentía su presencia, como si me susurrara: lo hiciste bien. La niña que casi lo perdió todo se había convertido en la mujer que recuperó cada pieza, no por venganza, sino por justicia. A veces todavía me vienen a la mente esas 2 palabras que susurré en el tribunal el día que todo empezó: Whitmore Advisory. Aprendí que la venganza no es sinónimo de crueldad. Es sinónimo de verdad. Y la verdad, cuando se aplica con precisión quirúrgica, es el arma más afilada que existe.